No se olviden de registrar la asistencia, por favor. Ya se van incorporando poco a poco. Estamos 18 personas. Bueno, hoy día vamos a continuar viendo lo que es la parte de matrices, pero ya cuando se multiplica con un escalar. Bueno, creo que solamente faltaría una persona. Estamos 19, normalmente se conectan 20 personas. Ahí le comunican a la persona que falta para que inicie la sesión. Estábamos viendo la clase pasada. Ahora vamos haciendo un pequeño repaso. Valeria, Dígame. ¿tienes audio? Sí, dígame. ¿Puedes indicarnos qué nomás vimos? ¿Qué es lo que recuerdas que vimos la semana pasada? La clase pasada, perdón. Vimos ¿Qué nomás vimos la clase pasada? ¿Qué nos puedes comentar? las propiedades de las matrices, de la propiedad cerrada, que es una de las propiedades más importantes. Es la propiedad cerradura, se llama. Es cerradura, sí, que es una de las más importantes. La propiedad conmutativa, la asociativa. También vimos la identidad aditivo o neutro aditivo y la inverso aditivo. Perfecto. Eso vimos. Esas propiedades que vimos son las que rigen cuando trabajamos con operaciones de suma y resta entre Suma y matrices, resta, ¿no? sí. Ya, hoy día vamos a ver qué sucede cuando estamos trabajando con matrices que se multiplican con un escalar. Gracias, Valeria. Ahora le voy a pedir a Leonel. A ver, Leonel. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Leonel. Ya, ¿nos puedes comentar de las matrices que en las operaciones de suma, qué nomás, cómo se hace para resolver una matriz cuando se está sumando? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la condición principal que se debe de cumplir? Cuando se suma una matriz. Cuando se suma una matriz, Ajá. ¿Cuál es el procedimiento que se debe de cumplir? el mismo orden. Debe ser Al mismo orden. del mismo tamaño. Es del La, mismo, la misma dimensión. la misma, Dimensión. exacto, la misma dimensión o el mismo tamaño, exacto. Debe ser del mismo tamaño o de la misma dimensión. ¿Ya? Recuerden, dentro de las propiedades de las matrices, si ustedes, a ver, Aristega Gómez, ¿estás alzando la mano? ¿Vas a preguntar algo?
No, se me aplastó así. Perdón, disculpe. Ya está bien. No hay problema. Entonces, repetíamos, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Hemos visto las definiciones para poder procesar matrices. Hemos visto lo que es un escalar. Sabemos que un escalar es un número cualquiera. Puede ser positivo, negativo, inclusive el cero constituye un número. Y se entiende, si es que no se lo indica previamente, que la matriz va a estar compuesta por números reales, o cualquier número que pertenezca a los números reales, si no se lo menciona. A no ser que eso lo indique, entonces ya se va a saber de que va a ser una letra, por ejemplo, o alguna variable específica. Pero si no se lo indica, la matriz va a estar constituida siempre por números. Vimos también lo que era un vector. El vector puede ser vector fila o puede ser vector columna. Sabemos que al vector fila también se lo conoce como reglón. Entonces, en una matriz se llama de dimensión m por n. M representa los reglones y n representa las columnas. Nos indica el número de reglones y columnas que puede tener una matriz. Eso es la dimensión de la matriz. Sabemos que para realizar operaciones de suma y resta, las matrices deben de tener el mismo número de reglones. Ambas matrices deben de ser del mismo número de reglones. Si no puede realizarse, por ejemplo, una operación de una matriz simétrica, de una matriz cuadrada con una matriz rectangular. Entre las dos no se puede realizar operaciones de suma ni de resta, porque no son de la misma dimensión. Puede ser entre una matriz cuadrada y otra matriz cuadrada del mismo tamaño, ahí sí se puede hacer. O una matriz rectangular con otra matriz rectangular también se puede resolver, pero siempre y cuando sean de la misma dimensión. Vimos entre las propiedades, solamente vimos de la suma. Vimos la propiedad de herradura. Decíamos que esta propiedad es muy importante saberla porque es la que nos indica que nosotros podemos trabajar una suma de matrices bajo la condición. Si esta condición no se cumple, sencillamente no se va a poder sumar la matriz. Dimos también un ejemplo, simplemente vamos a tener que el resultado es una matriz indefinida, simplemente algo que no se puede resolver. Vimos la propiedad asociativa, que se pueden asociar los distintos elementos, distintos orden. Vimos la conmutativa. Vimos también la propiedad, se me escapa de la mente, déjame acordar. Vimos la asociativa, la conmutativa, la cerradura. Vimos la aditiva neutro. ¿En qué consistía esta propiedad aditiva neutro? En que nosotros podíamos sumar una matriz por la matriz 0 y siempre iba a ser el mismo elemento. Vimos el aditivo inverso. ¿Qué es este aditivo inverso? Simplemente a la matriz le sumamos su propia matriz, pero cambiado los signos de cada elemento. Todo eso vimos nosotros la clase anterior. El día de hoy vamos a continuar viendo. Ya les voy a compartir las diapositivas. Ustedes ya tienen el material. Espero que ya todos lo hayan podido descargar. Lo tengan en la mano para que ustedes puedan también ir siguiendo la jugada sobre lo que estamos hablando. Y cualquier inquietud que tengan, cualquier duda que me hagan saber para ir despejando inquietudes. Entonces, les pasé acá. Estábamos dentro de la semana viendo la unidad 1.2. Los temas que íbamos a trabajar, operaciones con matrices, estamos todavía en esta parte. Ya vimos lo que es suma, resta, ahora vamos a ver lo que es multiplicación. Multiplicación, ya van a ver que para dividir una matriz, no es que se dividen los elementos, lo que se
calcula la inversa de la matriz y esta matriz inversa se la multiplica. Eso vamos a ver, pero ya después. Eso, las operaciones solamente se puede hacer lo que es multiplicación. Hoy día vamos a ver lo que es multiplicar una matriz, pero con un escalar. ¿Qué era un escalar? Un número, ¿no? Vamos a ver que sí se puede multiplicar un número con una matriz de cualquier dimensión. Vamos a ver también las propiedades. Ya vimos las propiedades de suma y resta. Entonces, hoy día vamos a ver lo que es la propiedad de multiplicación por un escalar. ¿Con qué objetivo? Realizar diferentes operaciones matriciales y verificar el cumplimiento de las propiedades que las definen. Entonces vamos a comenzar. Seguimos. Vamos a ir directamente a la página. Aquí está. Ya. Y entonces comenzamos con la clase del día de hoy, las propiedades de la multiplicación de matrices por escalares. Sabemos que la matriz constituye un elemento de m por n y un escalar una matriz es un conjunto de vectores de m renglones por n columnas, mientras que el escalar constituye un elemento que va a ser 1 por 1, siempre va a ser 1 por 1. ¿Por qué? Porque es lo mismo decir una matriz de 1 por 1 que un escalar. Vendría a ser el primer renglón y la primera columna de una matriz de 1 por 1, un escalar. Un escalar si lo trabajamos como que si fuese una matriz. Entonces, vamos a ver que para multiplicar, primero empezamos con las propiedades de las multiplicaciones de las matrices. También existe la propiedad cerradura. ¿Qué nos dice esta propiedad cerradura de la multiplicación por un escalar? Que al multiplicar un escalar k, vamos nosotros, antes que todo, siempre cuando estemos hablando de escalares, nosotros vamos a representarlos con las letras minúsculas, siempre. Ustedes se dan cuenta y que aparte de que es minúscula, lo estoy poniendo con letra cursiva. Eso es para distinguir del texto común. Entonces, siempre que ustedes vean, en este momento, para este caso, he utilizado la letra K para identificar que es un escalar. Puedo utilizar cualquier letra del alfabeto para representar a un escalar. Mientras que a las matrices se las representaban o se las representan con letras mayúsculas. Por eso dice, al multiplicar un escalar K, este es el escalar al cual se está representando, por una matriz A. Noten que está la A con letra mayúscula. Esto es muy importante saber identificar porque lo más probable es que ustedes encuentren cuando vayan a hacer la evaluación. Recuerden que estamos ya a dos subunidades, perdón, de la lección. Y el examen va a ser de manera virtual. Va a ser un poco parecido al test de evaluación que hicieron, la prueba de diagnóstico. Ustedes van a encontrar definiciones, van a de repente encontrar pequeños ejercicios sencillos, todo en función de lo que estemos trabajando en clases, y deben de estar familiarizados con la nomenclatura. ¿Qué significa la nomenclatura? Es la forma de escribir. Lo más probable es que yo les ponga una definición con lo expresado en términos matriciales o en términos algebraicos y ustedes tienen que contestar. Entonces, por eso es importantísimo que sepan identificar, que sepan conocer, que sepan también reconocer los elementos que identifican a cada componente. Entonces, al multiplicar un escalar K por una matriz A, el producto,
aquí es un producto de K por A, obviamente el producto del escalar por una matriz, es una matriz de las mismas dimensiones de A. ¿Por qué se produce esto? Porque nosotros simplemente lo que hacemos es introducir el elemento del escalar a cada elemento que conforma la matriz y multiplicamos el escalar por cada elemento. Entonces, las dimensiones no se ven alteradas por ninguna manera. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es un pequeño producto en donde tenemos 2 que constituye el escalar, está representado con la letra K, 2 que multiplica, aquí le he puesto el puntito, no le he puesto la letra X, procuro no poner la letra X porque cuando se hacen ejercicios o se trabaja con ecuaciones, en algunas ocasiones nosotros trabajamos con letras. Entonces, y por lo general, para identificar una incógnita dentro de una letra, se utiliza la letra X. Entonces, y se suele confundir la letra X con el por. Entonces, por eso es recomendable mejor utilizar el puntito. Y el puntito no ponerlo en el piso, a la altura, a la base, sino ponerlo un poquito más alto, porque si va a ser un puntito que está en el piso, puede confundirse con la coma, ya que en algunas veces se utiliza la coma como punto, otras veces se utiliza el punto como coma, para indicar que son decimales. Entonces, si se dan cuenta que el puntito está un poquito, casi como el centro. Entonces, eso es importante para efectos de poder llevar un orden al momento de escribir, lo que son términos matriciales. O inclusive, a veces no es necesario poner el puntito. Lo importante es que se entienda de que se está multiplicando un escalar por una matriz. Entonces aquí estamos mostrando el producto entre 2, que constituye el escalar, 2 es un número cualquiera, por una matriz de dimensiones de 2 por 2. Esta es una matriz cuadrada, tiene 4 elementos, 2 renglones y 2 columnas. Entonces, para multiplicar, ¿qué nos dice la propiedad cerradura? Que vamos a tener las mismas dimensiones de la matriz A. La matriz A tiene 2 por 2. Multiplicamos, ¿y qué tenemos? Nuevamente 2 renglones y 2 columnas. Ya van a ver que cuando hagamos productos entre matrices, no es lo mismo multiplicar un escalar por una matriz que multiplicar entre matrices, que cuando trabajamos en operaciones con matrices, ahí sí trabajamos principalmente con matrices rectangulares. Vamos a darnos cuenta que existen muchas diferencias de multiplicar con un escalar. Entonces, continuando con el ejemplo que estábamos viendo, al multiplicar el escalar K por la matriz A, el escalar es 2, entonces vamos a obtener que la nueva matriz va a ser, multiplicamos el escalar para cada uno, entra el 2 entra a multiplicar al 5, el 2 entra a multiplicar al otro 2, el 2 entra a multiplicar al 3, y el 2 entra a multiplicar a 1. El 2 pasa a multiplicar a cada uno de los elementos de la matriz. Por eso tenemos aquí 2 por 5, 2 por 3, 2 por 2 y 2 por 1. Y eso nos da como resultado la nueva matriz que le voy a poner como nombre la matriz B. Esta matriz también es una matriz de 2 por 2. Se pueden observar. Y va a ser aquí 10, obviamente 2 por 5 es 10, 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6 y 2 por 1, 1. Y eso es multiplicación de un escalar y estamos viendo la propiedad cerradura. Hasta allí, ¿alguna inquietud, alguna pregunta de los temas que estamos tratando?
Ninguna. Ninguna economista. Ninguna. Todo Una. está, todo Ninguna. está comprendido. Sí. Sí. Seguro, seguro. Ya. Ya, esto, si tienen alguna inquietud, por favor, no tengan recelo. No tengan recelo de preguntar. Me disculpan a ver. Está compartida la pantalla. ¿Me escuchan? ¿Se puede ver la Sí. pantalla? No, no se puede ver. No sé. Ya. Ya. Bueno, como les decía, ya estábamos viendo acerca de lo que era la multiplicación de matrices. Vamos a verlo por partes. Primero lo que es la multiplicación de escalares y después vamos a ver lo que es multiplicación entre matrices. A mí me interesa de que sean honestos si tienen cualquier duda, por muy sencilla o muy, podría decirse, por muy tonta que podría pensar que podría ser la pregunta, no tengan miedo en hacerlo, ya que es preferible salir de las dudas respecto a los cálculos, porque esta materia, conforme va avanzando, se va acumulando, y todos los conceptos que vamos viendo se van a ir integrando entre sí. Quiere decir que más adelante, cuando vayamos, ¿dónde se va a ver si efectivamente hemos asimilado el concepto, si efectivamente hemos asimilado todas las propiedades, todos los casos, cuando vayamos a encontrarnos en algún ejemplo? Tenemos el ejercicio, viene el planteamiento, y nosotros tenemos que construir las matrices. Entonces, para poder construir las matrices, debemos saber identificar las matrices, y muchas veces decimos, profe, no se puede hacer este ejercicio. Los datos, armo la matriz y no me da. Es que para poder resolver el ejercicio hay que aplicar alguna propiedad para poder resolver la matriz. Entonces es importantísimo, por eso es que ustedes se pueden dar cuenta que en esta parte que es teórica, nos estamos tomando un poquito de tiempo y estamos viendo al detalle todas las propiedades que puedan haber. Entonces, si tienen alguna pregunta, no duden en preguntar, para que no se les haga tan acumulativo ya cuando estemos en casos posteriores. Si ya no hay preguntas, entonces continuamos con lo que es la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa. ¿Y qué es esto de la propiedad conmutativa? Es el producto de un escalar con una matriz A en cualquier orden obtendrá el mismo resultado. Es decir, que si nosotros tenemos que vamos a multiplicar K por A, es lo mismo que si pongamos A por K. Entonces, es válido hacerlo K por A o A por K. Ya vamos a ver después en matrices que no es lo mismo decir A por B que B por A. Eso no es lo mismo, pero para el tema del producto de un escalar con una matriz no hay problema, porque el número lo que va a pasar es afectar un elemento a cada componente de la matriz, y da lo mismo si se lo pone a un extremo o al otro extremo de la matriz para el producto. Entonces tenemos aquí, esta es una matriz de 2 por 2, nuevamente una matriz cuadrada sencilla, que multiplica a un escalar. ¿Cómo queda? En la otra parte tenemos que es la matriz que multiplica al escalar. En el primer elemento tenemos que el escalar está multiplicando a la matriz. Aquí tenemos que la matriz multiplica al escalar. Para el primer caso, multiplicamos 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3 y 3 por 4. Ya ahí está. Para el otro caso, estamos multiplicando 1 por 3, 2. Aquí es 1 por 3, aquí en realidad es 2 por 3, aquí he tipeado al revés, pero bueno, aquí es 2 por 3, aquí es 3 por 3, y acá es 3 por 4. 4 por 3 aquí sí está bien. Y el resultado, 3 por 1 es 3,
1 por 3, 3. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. Como lo veamos, 4 por 3 o 3 por 4, ambos dan 12. Entonces, esa es la propiedad conmutativa. Se puede estar en distinto orden para realizar la operación, no va a haber ningún problema. Prácticamente lo mismo que pasa en suma. Suma o resta, el orden en suma principalmente. Seguimos con lo que es la propiedad distributiva. Vamos a ver en qué consiste esta propiedad. Aquí nosotros tenemos una matriz, la matriz A y la matriz B. Vamos a tener que, esta propiedad nos indica que cuando trabajamos un escalar que multiplica sobre la suma de matrices, es lo mismo que nosotros multipliquemos al escalar por cada matriz por separado, o que sumemos las matrices y después la multipliquemos. Repito, es lo mismo que nosotros multipliquemos al escalar por cada matriz, es decir, si este escalar por cada elemento de la matriz de manera por separado, a que primero sumemos las matrices y después las multipliquemos. El resultado va a ser exactamente el mismo. Por eso se dice que un escalar se puede distribuir sobre una suma de matrices. Así en términos sencillos. Tenemos la matriz, el escalar CD, que multiplica a la matriz A. Esto es un caso, el que arriba. CD, en este caso son dos escalares que multiplican a una sola matriz. Es lo mismo que multipliquemos el primer escalar por la matriz A, y luego el segundo escalar por la misma matriz, y después lo sumemos. Una matriz se puede distribuir sobre la suma de sus escalares. Entonces, aquí en la propiedad distributiva, ya nos quedan 10 minutos, y se corta el tiempo, nos incorporamos en 20 minutos. Aquí, cuando vemos esta propiedad distributiva, ¿qué casos podemos tener? De que nosotros querramos multiplicar un escalar a dos matrices, o una matriz a dos escalares. O también puede verse de que podamos multiplicar un escalar a varias matrices, a múltiples matrices, o se puede multiplicar una matriz a múltiples escalares. Que eso es muy común cuando se trabajan con sistemas de ecuaciones. Entonces, cuando tenemos estos casos, es lo mismo que nosotros multipliquemos, si es en el primer caso, de que multipliquemos un escalar por múltiples matrices, de que nosotros multipliquemos el primer escalar por cada matriz, o que multipliquemos, o que sumemos todas las matrices, y el resultado de la suma de todas las matrices la multipliquemos por el escalar. Es exactamente el mismo resultado. O, cuando tenemos muchos escalares, que vamos a multiplicar por una única matriz, es lo mismo que nosotros sumemos todos los escalares y lo convertamos en un único escalar, y ese escalar lo multipliquemos por la matriz. O que sencillamente multipliquemos cada escalar por cada matriz y al final sumamos las matrices. Eso dará exactamente el mismo resultado. Si ven como de poquito en poquito va aumentando el grado de variedad y se podría decir el grado de dificultad respecto a las operaciones. Ya vamos viendo que son combinaciones cada vez más amplias y todo el espectro que deben ustedes no solamente saberlo, sino que dominarlo, es bien amplio. Yo enfatizo bastante eso para que cuando vayamos a resolver ejercicios de análisis, esto de aquí debe ser para ustedes como saben sus nombres. Se lo he venido recalcando ya en algunas sesiones. Seguimos con la siguiente propiedad. El ejemplo. Aquí tenemos en este ejemplo para el primer caso. ¿Cuál caso es este? Donde un escalar que se multiplica por dos matrices es lo mismo que el mismo escalar se multiplique de manera directa a cada matriz y después se lo sume. Entonces tenemos aquí el ejemplo de la matriz
un escalar C que multiplica la matriz A por B. Si se dan cuenta que le he cambiado la letra, no necesariamente A es K o es C, es cualquier letra del alfabeto que ustedes deseen utilizar, es válido. Lo importante que esté plenamente identificado a qué corresponde. Entonces aquí he puesto todo el procedimiento. ¿Qué tenemos aquí? Esta matriz que está C, que es el escalar que multiplica la matriz A y B, C está representada por el escalar 2, es la matriz A es 5, 2, 3 y 1, la matriz B es 3, 4, 2 y 6, y tenemos la operación ya representada en números, aquí está representada en forma algebraica, con letras. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo primero? ¿Qué dice el ejercicio? Cuando resolvemos este tipo de ejercicios, en álgebra, primero se resolvían los paréntesis. Si ustedes se acuerdan cuando estaban en el colegio que enseñaban a realizar sumas algebraicas, primero se resuelven los paréntesis. Entonces, en los paréntesis tenemos que 5, 2, 3 y 1, y hacemos con otra suma 3, 4, 2 y 6. Sabemos que las propiedades nos indican que deben de ser ambas matrices cuadradas. En este caso son cuadradas, es decir, que deben ser ambas matrices de igual dimensión, son de igual dimensión. Como ambas son cuadradas, se puede proceder con la suma. Entonces aquí tenemos 5 más 3, 5 más 3, 3 más 2, 3 más 2, 2 más 4, 2 más 4, 1 más 6, 1 más 6. Entonces hemos sumado y creado una nueva matriz. Por decir, esto sería la matriz C. Y posteriormente procedemos a multiplicar al vector, al escalar por cada uno, al vector por cada uno de los elementos, al escalar por cada uno de los elementos de la matriz. Entonces multiplicamos 2, que es el escalar, por el elemento A11. El elemento 1, 1 es 5 más 3, ¿no? Entonces multiplicamos 2 por 5 más 3. De ahí hacemos con el siguiente, 2 por 2 más 4, 2 por 2 más 4. Hacemos 2 por 3 más 2, 2 por 3 más 2, y 2 por 1 más 6, 2 por 1 más 6. Y ahí tenemos, ¿cuánto va a ser el resultado? Aquí va a ser 5 más 3, 8, por 2, 16, 3 más 2, 6, por 2, 12, tenemos 16, 12, 2 por 4, 8, por 2, 16, va a ser 16 también, 7 por 2, 14. Entonces ahí tenemos la matriz. Vamos a ver del otro lado qué nos pasa. Aquí tenemos que la matriz ya no es C que multiplica A más B, sino que tenemos que es C por A, por un lado, y el otro C por B. Estamos viendo el otro extremo de la propiedad. ¿Qué tenemos aquí? Así, son los mismos datos, es la misma matriz, pueden observar 2, 5, 2, 3 y 1. La otra matriz es 3, 4, 2 y 6. Es la misma matriz, es exactamente la misma matriz. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ven que estamos multiplicando 2, el escalar 2, por la matriz A, y luego el mismo escalar 2 por la matriz B de manera separada. Entonces, ¿qué tenemos acá? Multiplicamos 2 por 5, 2 por 2, 2 por 5, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 1, 2 por 3, 2 por 1, y tenemos la nueva matriz A. Ella es la matriz A multiplicada por el escalar. Y acá tenemos la nueva matriz B multiplicada por el escalar 2. 2 por 3. Ven que se mantienen los colores. 2 por 3, 2 por 4, 2 por 2 y 2 por 6. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Sumar los elementos. Entonces tenemos 2 por 5, que va a sumar ¿a quién? A 2 por 3. 2 por 5, 2 por 3. Más 2 por 3. 2 por 3, que suma a 2 por 2. 2 por 3, que suma a 2 por 2.
Y para los otros términos, 2 por 2, que suma a 2 por 4, 2 por 2, que suma a 2 por 4, 2 por 1, que suma a 2 por 6, 2 por 1, que suma a 2 por 6. Y si hacemos la sumatoria, ya me quedan 2 minutos, vamos a tener que 2 por 5, ¿cuánto es? 10. 2 más 2 por 3, 6, nos da 16. Y acá nos daba también 16. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. ¿Cuánto tenemos acá? 2 por 4, 8. Por 2, 16. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. 2, a ver. Aquí parece que hay un error de cálculo. 2 por 4. 2 por 4. Y el otro término es 2 por 2, 4. 2 por 4, 8, 12. Aquí hay un error. Ya voy a revisar eso y les paso la matriz corregida. Y tenemos acá 2 por 3, más 2 por 2, 2 por 1 y 2 por 6. 3 por 2, 3 por 2 son 6. 3 más 2, 5, perdón, 3 más 2, 5. Ah, ya sé, ya me di cuenta que estaba haciendo mal. Es 2 más 4, 6. Que digo 2 por 4, 8, y nadie me corrige. No, creo que ustedes están distraídos. O no está. He estado diciendo 2 por 4 desde hace rato y nadie me ha corregido. Leonito. ¿Ah? Nadie me ha corregido. No tengan temor. No tengan temor en corregirme si ustedes se dan cuenta de que algo estoy diciendo. Aquí no es 2 por 4. Yo estaba diciendo 2 por 4, 8. Y por eso 2 más 4. 2 por 4, 8. Y es 2 más 4. 2 más 4. 2 más 4 6. es 6. Es 6. Por 6 2, 2. 6 por